Bonjour à tous. El día de hoy vamos a hablar sobre las palabras interrogativas en francés. ¿Cuáles son las palabras que usamos para hacer preguntas? Son varias, así que vamos a ir una por una. Bien, empezamos con quoi, y esto se pronuncia así, quoi. ¿Sí? Significa qué. Y tiene dos formas de hacerse, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La primera tenemos la pregunta tu fais quoi, que significa ¿qué haces? De manera literal la traducción sería ¿tú haces qué? Tu fais quoi. Pero como hemos visto en otros videos sobre preguntas, las palabras de pregunta se pueden poner al final en el lenguaje informal. Ahora, cuando nosotros ponemos la palabra qué, al principio esto se va a utilizar de la forma que. Sí, que se escribe igual que en español, solo que no lleva acento y aparte se pronuncia con la E del francés. Y como normalmente se usa con la palabra est-ce que ya hemos visto que realmente no significa nada, simplemente sirve para marcar preguntas, entonces se va a hacer una contracción y va a sonar qu'est-ce que. En este caso la pregunta sería ¿qu'est-ce que vous préférez? ¿Qué prefieren ustedes o qué prefiere usted? ¿Sí? Entonces esas son las dos formas de usar la palabra quoi para preguntar qué. Bien, seguimos con la palabra qui. Y bueno, se pronuncia tal cual, qui. ¿Cómo se usa? Bueno, de la misma manera que con el quoi lo podemos poner al final o al principio. Y esta solamente es esta forma. Ahora, qui significa tanto quién como quiénes. Es decir, que se usa para singular y plural. Entonces tenemos la pregunta, ¿c'est qui? ¿Quién es? Otra vez, traducción literal, ¿es quién? Y otra forma de preguntar, en este caso para decir quiénes, sería, ¿qui sont ici? ¿Quiénes están aquí? U. Se pronuncia tal cual. U y siempre se va a escribir con acento, porque si nosotros no le ponemos ese acento grave, que es, nosotros diríamos que es para el otro lado, significaría O de opción. Entonces, al escrito nosotros tenemos que ponerle siempre el acento. U. Y se pronuncia como si fuera una U. La utilización pues sería Où est la catedral? ¿Dónde está la catedral? Aquí es traducción palabra por palabra. También podemos otra vez ponerlo al final. Il va où? Y aquí se traduciría como ¿a dónde va? Solo que en francés no usamos normalmente la preposición a, sino que se dice directo. Il va où? ¿A dónde va él? O traducción literal, él va dónde. Y por último, también podemos usarlo de forma de origen, solo que aquí sí hay que ponerle la preposición de origen. Y como termina con vocal, entonces haríamos la contracción. D'où ils viennent? ¿De dónde vienen ellos? ¿De acuerdo? Continuamos. Comment. ¿Cómo? ¿Cómo? Se traduce como, ¿cómo? De pregunta, de cómo se hace algo. Ejemplos de su utilización. ¿Cómo es que tu vas? ¿Cómo estás? Sí, sería la pregunta de ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Esa es una forma diferente de decir ça va, que ya hemos visto que ça va es como ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, aquí podemos hacer la pregunta más larga y decir ¿cómo es que tu vas? Otra forma de utilizarlo sería on y arrive comment, ¿cómo llegamos ahí? Que, de nuevo, la traducción literal sería nosotros ahí llegamos como. Sí, pero bueno, en español no lo diríamos así. Diríamos simplemente ¿cómo llegamos ahí? On y arrive comment. Continuamos con la pregunta pourquoi. ¿Por qué? Pourquoi. Y se escribe junto. La utilización pues es la misma que en español, solo que aquí hay una diferencia en cuanto a la respuesta. Por ejemplo, tenemos la pregunta ¿Pourquoi vous étudiez le français? ¿Por qué estudia usted francés? A lo que en francés para responder nosotros diríamos parce que je veux visiter la France, porque quiero visitar Francia. ¿Sí? En español es la misma palabra,
aunque se escribe diferente, pero en francés son dos palabras completamente diferentes. Pourquoi, pregunta, parce que, respuesta. Seguimos con quand. Y esta palabra se pronuncia así, quand. No se vayan a confundir porque es muy común que la gente lo pronuncie quand. No es quand, sino se pronuncia quand, como una K y una AN nasal, que esa también ya la hemos visto. Quand, y la D no se pronuncia. Quand. La utilización sería, por ejemplo, elles partent quand, ¿cuándo se van? O ¿cuándo parten ellas? Y otro ejemplo sería, c'est quand ton anniversaire? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Sí? Pues si le quieres preguntar el cumpleaños a un amigo, un compañero, c'est quand ton anniversaire? Combien, ¿cuánto? Y de nuevo, esta palabra se usa para singular, plural, femenino, cuántos, cuántas, cuánto, cuánta, ¿sí? No importa, es para todos los casos. Combien. Ejemplo de esta utilización sería, ça coûte combien? ¿Eso cuesta cuánto? ¿O cuánto cuesta eso? Y combien de personnes il y a? ¿Cuántas personas hay? De nuevo, se puede poner al principio y al final. Y se utiliza tanto para decir cuánto o cuántos. Y finalmente tenemos la pregunta quel, que significa cuál y en algunos casos qué. Para más información, bueno, yo ya hice un video donde explico la utilización de este adjetivo interrogativo. Bien, y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, cualquier duda o pregunta o aclaración me la pueden poner en los comentarios. Nos veríamos en el próximo video. A la prochaine.